Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña el doctor Ariel Rodríguez Curi, historiador, profesor e investigador del Colegio de México y una de las voces más brillantes, más agudas y más creativas que conozco yo en la Academia Mexicana. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Gibran. Aquí estamos. Me gustaría conversar un poco acerca del cambio de régimen. Primero, saber si en la perspectiva de la historia contemporánea tenemos elementos para hablar de un cambio de régimen. Yo defiendo que lo hay porque están cambiando patrones de relación entre las fuerzas políticas, la correlación de las fuerzas políticas, algunas reglas formales e informales del sistema. Van a cumplirse 2 años de la victoria de López Obrador, ya tan rápido. ¿Hay en marcha un cambio de régimen o algo parecido? Yo creo que estamos ante el final de lo que tú en algunos textos has subrayado, es decir, el fin del régimen de la transición. Creo que eso es bastante claro, los acuerdos explícitos, los tácitos, incluso los estilos de la política que caracterizaron al país entre poco más o menos el mediados de la década de los 90 y la elección de Peña Nieto, están dando de sí. No estoy seguro si están totalmente definidos los instrumentos para la fundación de un nuevo régimen. Creo que eso es lo más delicado de la coyuntura actual, además de los sucesos inesperados como la pandemia. Es decir, que están cambiando el ánimo público, no sabemos tampoco en qué sentido. Me parece que el gobierno, en este caso, el gobierno nacional en este caso, requiere definir sus instrumentos si de verdad la Cuarta Transformación pretende ser un nuevo régimen. Y me parece que hay 2 o 3 cosas ahí fundamentales, a mi juicio al menos, que deben quedar claros. Uno, es una gran reconciliación del gobierno con el funcionariato público. Eso me parece fundamental. No hay cambio de régimen si no se utiliza la expertise acumulada de los funcionarios públicos, y me parece que ahí se requiere una definición muy fuerte desde Palacio Nacional. El otro elemento que me parece muy importante para un cambio de régimen es deslindarse de una forma de política global que hay actualmente en Estados Unidos, con toda claridad, pero incluso en América Latina, Brasil, etcétera, respecto a la relación del Estado, ya no el gobierno, sino del Estado, con ciertas formas culturales fundamentales, la ciencia y la cultura. Yo creo que ahí se requiere también una definición fuerte de parte del gobierno para utilizar en su favor ese bagaje que es muy importante en México, ¿no? Y yo creo que el tercer elemento es volver a aprender a intuir en qué está la sociedad. Ya no estamos en 2018, tampoco estamos en el primer año donde muchas cosas eran necesarias y permisibles, sino en un periodo que quizá tiene que ver también con los nuevos consensos sobre bases más firmes, sobre bases más mesurables. Me parece que son 3 retos fundamentales. Todo esto atravesado, por supuesto, eso es lo que yo postulo, que si quiere haber un nuevo régimen, si se quiere que haya un nuevo régimen político en México, tiene que haber una nueva fiscalidad. Sí, el primero de los elementos del que hablaba, digo, me parece muy importante, la reconciliación con el funcionariado público. Pero hay en el diagnóstico de López Obrador, creo que conocido por todos, la impresión fundamentada de que hay un montón de agentes públicos y privados que Toño Álvarez Lima suele llamar presupuestívoros, ¿no? Canales por los que corren políticas públicas de diversa índole que acaban por devorar muchos de los recursos que están destinados a esos propósitos fundamentales. Uno, la burocracia; otro, los partidos; y otros, organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente de la sociedad civil fifí, como dice el presidente, sino de una sociedad civil más guerrera, clientelar, antorcha campesina y similares. ¿Cómo podría realizarse esa reconciliación sin caer en lo mismo del pasado? O más bien tendríamos que transitar, porque por momentos da la impresión de que López Obrador lo que quiere es cerrar no sé si este Estado, pero esta administración pública, y abrir otra diferente, ¿no?
¿Cómo podríamos hacerlo sin regresar a ese esquema de devoradores del presupuesto? Sí, yo creo que hay organismos, sobre todo organismos autónomos, que han sido capturados, han estado a punto de ser capturados por los intereses. Eso es indudable y me parece que los diagnósticos, en caso de existir, se tendrían que hacer público y la evidencia se tendría que hacer pública. Eso por un lado. Por otro lado, tener cuidado que algunos proyectos que tienen que ser fiscalizados o vigilados por organismos autónomos tengan las posibilidades transaccionales para que estos sobrevivan, porque lo que hoy se hace con mucha decisión y con mucho énfasis, incluso verbal, de parte del presidente, se puede regresar con un énfasis parecido en otras circunstancias, pues, ¿no? Con otro presidente Con que otro llegue presidente a tener una y mayoría diga, calificada. exactamente, por ejemplo, ¿no? E incluso sin mayoría calificada, sino negociando ahí alguna mayoría para efectos específicos, porque se va a suponer que eso dejó una huella. Entonces ahí hay un asunto muy importante. Yo diría que el asunto más fundamental en esta discusión, Gibran, tiene que ver con el entendimiento de que el Estado es un lugar para conseguir y para conquistar proyectos, lo cual es fundamental, y no tanto ese término sobrevalorado y ese lugar sobrevalorado que ha sido la sociedad civil. Yo diría que el gobierno tiene razón en decir que el cambio es político y que se hace desde la política, no desde la sociedad civil, porque la sociedad civil sabemos todos que es el espacio de la desigualdad, para empezar, ¿no? Y eso no se acepta, se piensa que es un lugar donde todos son buenos y todos se comportan bien. Pero entonces, si el Estado es el lugar del cambio, si es lo que se tiene que cambiar además, hay que definir las coordenadas de ese cambio dentro del Estado y si hay que formar o fortalecer organismos autónomos que se formen o se fortalezcan y sí que hay que suprimirlos, que se supriman. Pero el punto es que tiene que ser una política de Estado. Claro. Yo creo que hay una política de Estado en ese sentido. Quizá hay una separación comunicativa entre López Obrador y la conversación más académica y no se ha logrado dar esta discusión en sus términos. A veces toca también muchas sensibilidades porque el régimen de la transición generó élites intelectuales y académicas que circundaban los organismos autónomos y que hicieron su pirámide de mérito, los politólogos, yo los conozco muy bien de la facultad, alrededor del Instituto Nacional Electoral. Mis colegas profesores de la Facultad de Ciencias Políticas se enojan mucho cada vez que le pego al INE, nada más porque muchos están contratados por el INE, más allá de la discusión de historia contemporánea. Lo mismo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en transparencia, se generan élites especializadas en esos sitios y a veces la conversación se cancela de entrada. Pero a ver, si quisiéramos plantear como una política abierta de Estado, vamos a normalizar las funciones estatales en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y una cosa que yo decía ayer que igual cayó mal fue que CONAPRED debería ser una dirección general en la Secretaría de Gobernación, como probablemente el Instituto Nacional Electoral en un país con una historia diferente, pues va a la misma instancia. Podríamos discutir métodos sobre cómo sí hacerlo. Por ejemplo, llevar el servicio de carrera del INE a la Secretaría de Gobernación y montarlo en una misma estructura. Y lo mismo con otros organismos que han servido para algo. Por ejemplo, con EVAL, que duplica funciones con 2 o 3 instancias de la Administración Pública Federal. Pero ¿el debate mexicano podría darse honestamente en esos términos? ¿O hay una línea ahí que no debe de cruzarse? Yo creo que hay una línea que no debe cruzarse. Los antecedentes, por ejemplo, respecto a la limpieza de las elecciones es fundamental en México. Hay una escena primaria poderosísima en la mentalidad de muchos mexicanos que es el 88. Entonces, transgredir esa línea sería muy peligroso incluso para la propia operación de los organismos como el sistema electoral. Yo creo que hay organismos electorales como el INE que se tienen que quedar como están, quizás con alguna cirugía respecto a sus requerimientos materiales y financieros, pero se tienen que quedar donde está porque eso da confianza y certeza. Pero además hay otros límites que yo diría subjetivos, Gibran. Está el asunto de una o dos generaciones a las que te referías, de mexicanos capacitados, que forman parte de la élite cultural, a veces de otras élites, que ven que de las manos se les escapa el proyecto de la transición.
A veces yo creo que exageran su mala suerte, yo creo que las cosas han salido mejor, y a veces tienen razón, se les están yendo algunos de los postulados de la transición. Están muy deprimidos, están muy enojados, están muy con ganas de pelear, y yo creo que tienen razón. Pero así como digo que tienen razón en defender lo que les parece justo, tendrían que hacer un análisis de cómo salió la transición. Y no salió tan bien. Tenemos decenas de miles de muertos, tenemos un índice de pobreza que se mueve con mucha dificultad, tenemos cacicados locales todavía, ¿no? Tenemos zonas donde no está presente el Estado mexicano. Parte del fenómeno criminal tiene que ver con que no hay presencia del Estado mexicano. Y hay incertidumbres que una transición tendría que haber resuelto de una vez por todas. Entonces, ese es otro límite que el presidente y su equipo tienen que ver. Es decir, esos que se resisten, por ejemplo, a la desaparición de los organismos autónomos y que subrayan su importancia, tienen razón por una función objetiva que han cumplido esos organismos autónomos, pero también porque hay una generación que no sabe bien en qué va a acabar 30 años de la historia contemporánea de México, y yo sí los entiendo. Y que no quieren hacer un corte de caja con ello. A mí eso es lo que me cuesta más trabajo de los intelectuales de la transición. Digo, está bien, tienen derecho a querer pelear. Podrían formar un partido político e ir con su diagnóstico a las elecciones, a hacer política, no atrincherarse, como había pasado, en partidos metapolíticos que pululan alrededor de los organismos autónomos, en organizaciones de la sociedad civil, en medios de comunicación, en otros lugares donde no se disputa eso o no se debería disputar. Es decir, creo que tenemos que repolitizar la política en ese sentido. Y además persiste el pasado de la transición, que es lo que me parece más grave. La historia de la transición a la democracia se escribió a final de los 80, con un artículo de Pepe Woldenberg, cuyas líneas más generales siguen repitiéndose hasta hoy en día, diciendo de dónde veníamos, releyendo la reforma del 77 y las reformas sucesivas y en qué íbamos a acabar. Y entonces, finalmente, el diagnóstico de la mayor parte de esa intelectualidad es que sí acabamos transitando a una democracia. Pero era un diagnóstico prefabricado. Y lo mismo con el ensayo de Krause por una democracia sin adjetivos, donde me llama la atención lo entusiasmados y las comparaciones históricas que hacen con reyes ingleses, por ejemplo, de Miguel de la Madrid. Pero toda esa épica se escribió de antemano. Y después, sin embargo, fracasó el proyecto. En muchas cosas México transitó a un pluralismo, pero en otras derivamos en un régimen mucho más autoritario. A mí me gusta poner siempre como ejemplo el número de periodistas asesinados y muchas otras condiciones de las definiciones mínimas de democracia que empeoraron si las comparamos con toda frialdad, porque se desarrollaron enclaves autoritarios en los estados, porque el federalismo no salió como queríamos. Pero ha habido una cierta resistencia a hacer esa relectura del pasado que yo creo que está en el fondo de ese malestar. Y en el fondo también, ya hablaremos de ello ahorita, de la inmovilidad discursiva de la oposición. ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay dos ausencias, o digamos, dos cosas que hay que repetir, tal vez no ausencias, pero hay que subrayar en términos de las reformas políticas fundamentales de ese país, digamos, a partir de la década de los 70. En ambos casos, nos guste o no, y a mí no me gusta, pero estuvieron dictados muchísimo también por la violencia política. La del 78-79 por la aparición de grupos guerrilleros que sí tienen un efecto, y lo dice López Portillo en sus memorias, y la de 96-97, que es definitiva para que se compita realmente el poder en México, a partir, entre otras cosas, de la insurrección zapatista. Es decir, la violencia política ha jugado un papel para acelerar la reforma del sistema de competencia política en México. Yo creo que tienen razón en defender la reforma político-electoral porque puso en juego el poder. Ya lo vimos en 2000, lo vimos en 2006, lo vimos en 2018. Con todos los aseguros que se quiera, hay una disputa más o menos razonable del poder. El asunto es que se trazó un carril que parece ir desfasado de lo que se supone que si la democracia no iba a generar por sí sola, sí iba a acompañar, que es una idea general de bienestar. Ahí hay un atorón al que tenemos que ver con mucho cuidado, y aquí está el otro asunto de la política, para politizar la política, como dices, Gibran.
es el asunto de la corrupción. La corrupción no es un elemento exógeno al sistema en México, sino es casi su economía política. Ni al sistema de la transición, dice Ni al sistema de la transición, ni al anterior a la transición, ni al actual. Digamos que si no se politiza la persecución de la gran corrupción a niveles muy altos, se acaba de hablar de los factureros famosos, si no se politiza en el sentido de darle la importancia que tiene para hacer más parejo el piso a todos los mexicanos, ahí sí vamos a perder una oportunidad histórica. Creo que las dos grandes metas del presidente son un golpe devastador a la corrupción y una reforma fiscal. Con eso yo me doy por servido. Vamos a ir a un corte y regresamos con ese tema. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con Ariel Rodríguez Curi. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Ariel Rodríguez Curi sobre el fin del régimen de la transición y dialogaremos sobre las oposiciones. Pero antes, doctor, quiero preguntarle sobre la corrupción y otros males. Muchas veces pensamos, y así lo dijeron diferentes escritores, periodistas, que la corrupción ha sido una constante en la vida pública de México. Pero por establecer ese factor de constancia, creo que se ha perdido la dimensión o la discusión sobre su dimensión. No tenemos, y lo dice Gabriel Said en un ensayo, una ciencia social seria de la corrupción. Alguien que se ponga a ver las fortunas presidenciales, cómo entran, cómo salen, que haga comparativos. Una serie de cosas que sí podrían hacerse, pero en las que no han estado la mayoría de las ciencias sociales. Yo tengo la impresión, es solo una impresión, creo que es una historia que está pendiente, de que el régimen de la transición trajo mucha más corrupción porque trajo mucho más dinero a la política. Esto solamente lo tengo para mí con base en experiencias personales, como asesor en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Me gustaba mucho platicar con la gente que llevaba ahí muchos años, secretarias, por ejemplo, que me contaban cómo funcionaba el viejo Senado. Una secretaria y un asesor, y se acabó. Y de repente, a partir de los últimos años, por lo menos desde que yo conozco esas instituciones, después de 2006, después de 2008, de hecho, los senadores se volvieron faraones con grandes equipos, un montón de plazas. El gasto empezó a incrementar, pero empezó a incrementar también en los partidos, en el gobierno, desde la llegada de Vicente Fox, que incrementaron las direcciones generales tremendamente, y cada director general era un cuadro privilegiado del régimen, de tal manera que hubo una inundación de dinero en la política y en la administración pública. ¿Será que haya habido más corrupción con el régimen de la transición o solamente cambio de sitio? Mira, yo creo que es una redistribución hasta cierto punto lógica. El Senado y los diputados son poder del Estado, ¿no? Quizás la anomalía radica también en que tenían un asesor y una secretaria antes, es decir, eso era lo que valían para efectos de la construcción de la política, aunque yo creo que hay más historia en los diarios de senadores y diarios de diputados de la que parece. No me preocuparía tanto la asignación de recursos, incluso el estilo es un poco como si fueran senadores de Utah, ¿no? Que a veces adquirieron los senadores mexicanos. Me preocuparían los resultados y me preocuparían también la posibilidad, no solamente de que legislen en el sentido más elemental del término, sino de que sean contribuyentes a la generación de políticas públicas. Sabemos, por ejemplo, que en el Congreso de Estados Unidos se generan algunos de los documentos más importantes para conocer la realidad de Estados Unidos, no en el Ejecutivo. Si en ese camino fuera el Congreso mexicano, qué bien, que uno de los poderes esté generando información con valor, digamos.
Sí, la transición mexicana se llenó de dinero, entre otras cosas, con muy buena suerte. O sea, cuando recién entró Fox, se disparó a finales del sexenio de Fox, el petróleo se fue a $100 el barril, ¿no? Entonces, un dinero que, por cierto, se desperdició miserablemente en Más gasto del desperdicio de administrativo. López Portillo seguramente. Mucho más, sí, Y yo eso creo que no está en el discurso público. no está en el discurso público. Y se redistribuyó entre los estados, etcétera, y se generó una élite bastante más extensa de lo que teníamos. Eso no tenía una respuesta a la transición mexicana. No tenía una respuesta para el federalismo, no tenía una respuesta para el pacto fiscal, no tenía una respuesta para las formas municipales de poder que son fundamentales en este país y al mismo tiempo son un problema, ¿no? Es decir, hay una serie de dimensiones de la realidad donde la transición no tuvo unas respuestas, ya no digamos contundentes, sino aproximativas al problema, y por eso se generan fenómenos como gobernadores mucho más fuertes de lo que se merecen y de lo que es sano para la política pública. Que también fue un fenómeno que vino con la transición. Es decir, la ilusión federalista terminó fundando pequeños enclaves, bueno, no tan pequeños, autoritarios de poder muy ricos, porque Fox decidió ceder ante los gobernadores una buena parte del dinero de la renta petrolera. Pero volviendo al caso de el presidente López Obrador, hay elementos que permiten y que son legítimamente un asunto del centro. Y hay que decirlo en todas sus formas y no solamente a partir de una mistificación de la figura presidencial. Seguridad nacional, especialmente. Salud, lo estamos viendo. Y educación son procesos que tienen que estar manejados desde la Presidencia de la República porque está mucho en juego, no solamente recursos. La salud, el bienestar, el futuro de las personas está en juego. Pero hay que cifrarlo, hay que expresarlo, hay que codificarlo así. Lo que debe y lo que es justo que vuelva al Ejecutivo Federal por estas razones, Claro. ¿no? Y me parece que ahí hay un desfase de comunicación, como decías, es decir, si esa es la intención del presidente, entonces hay que enunciarlo con claridad y a partir no solamente de lo que él dice, sino también de sus notables. No tiene nada de malo que haya notables alrededor del presidente y que construyan un discurso no solamente para el que piensa que se refiere al presidente, sino para otros sectores de la sociedad. ¿De cuáles notables, doctor? Pues por eso. Que se los conchave por ahí, ¿verdad? ¿De dónde van a salir? No, yo creo que sí hay la posibilidad, pero es muy difícil convocarlos si al mismo tiempo se señala que ciertos cargos burocráticos son onerosos simplemente. Es un doble discurso que nadie aguanta. Yo creo que en el sector público hay una buena cantidad de cuadros que pueden ser reciclados a hacer política más importante. Yo creo que los hay, pero también es cierto que el discurso de la transición y sus derivas disciplinarias en la economía, en la ciencia política, en el derecho, son imperantes incluso en la élite académica cercana a López Obrador y por eso siento que a veces les hace el feo bastante evidentemente. De tal manera que creo que es un elemento que falta, esos notables de López Obrador que comuniquen esas intenciones, en este caso las intenciones de llevar esas tareas adelante. Pero falta también, creo, de esto he estado hablando los últimos meses, partidos. Hay una crisis del sistema de partidos y López Obrador se ve solo, no tanto porque no lo acompaña el Notables, sino porque no lo acompaña partido. Él mismo no ha querido meterse a organizar, no es Cárdenas en ese sentido. Es el partido que vaya por su lado, luego sale Ramírez Cuellar, dice cosas que van en contra de lo que el presidente postula y sale y le pone su estate quieto. Y bueno, eso por el momento creo que podrá suplirse por el peso del personaje López Obrador. López Obrador es un presidente aprobado, aunque algunas de sus políticas fundamentales sean desaprobadas. Tiene esa dualidad interesante. Yo creo que responde a una cualidad moral que ve mucha gente en él. Pero en la oposición no tienen López Obrador. ¿Hacia dónde va el sistema de partidos? Parece, bueno, Morena tampoco tiene a alguien que supla en el partido ese papel, pero tampoco el PAN y el PRI, partidos muy viejos, se supondría con discusión suficiente para transitar al futuro, pero que ahora aparecen en la orfandad y se llenan vacíos con gobernadores como Alfaro, con el Bloque de Acción Nacional. Sí. ¿En dónde está la oposición? Y con periódicos.
se llena ese vacío con periódicos, un viejo fenómeno que conocemos desde el maderismo. El maderismo se caracteriza también porque cuando llega Madero no hay un régimen de partidos y la estrategia de la oposición la tuvo que sentar un periódico, que fue el Imparcial. ¿No? Ese elemento parece repetirse en ¿Ve a Reforma como el Imparcial de estos días? No tanto, ya sé que los historiadores no hacen esas equivalencias. Por supuesto que lo veo en términos de que traza la estrategia. ¿No? Okay. No tiene el peso específico de un periódico en 1911, porque no había otra más que informarse por el periódico. Ahora hay muchas alternativas. Y eso también opera no siempre a favor, también en contra de los periódicos, ¿no? Entonces no puede ser plenamente el Estado Mayor del anti-López Obradorismo, precisamente porque pues, la gente puede ir a Twitter y demás, ¿no? Pero una cosa que me parece muy importante es la naturaleza de la coalición que llevó a López Obrador al gobierno. Y yo la he calificado como una coalición plebeya, ¿no? Es decir, un cúmulo de intereses, a veces no necesariamente articulados, encontrados, que están unidos por un elemento fundamental que es la lucha contra el privilegio. A la oposición le cuesta mucho trabajo ubicarse porque tarde que temprano se encuentran ante su propio privilegio o el de sus huestes, ¿no? A veces ni siquiera se dan cuenta de ello cuando defienden ciertas posiciones y a veces claramente cuando defienden a ciertos políticos, ciertas maneras de hacer las cosas en México, pues, ¿no? Y sí, yo creo que hay un vacío político y una de las cuestiones más paradójicas es que los partidos que fueron tan consentidos por la transición ahora se ven debilitados, ¿no? Ante figuras muy fuertes como el propio presidente, como algunos gobernadores que aspiran también a ser figuras poderosas y demás. Yo no veo ahora a alguien que tenga la paciencia de salir a caminar el país y construir un partido nuevo, que es por lo visto la única manera en que se pueden construir partidos. Ni lo de internet, ni Twitter, ni nada de eso te sirve para construir un partido. Hay que caminar el país, hay que caminar las carreteras, hay que caminar las calles con todo lo que eso significa, lo que hizo López Obrador. No veo quién más pueda salir. Entonces, las estructuras de los partidos van a ser una vez más colonizadas. Y vamos a ver ese proceso el año que entra y después en 2024. Es decir, los poderes de hecho van a colonizar, sí, van a pujar por candidaturas y por proyectos. Sí, y eso a veces en los términos más burdos las van a comprar. No, a veces en términos gangsteriles, por supuesto. Entonces hay que poner mucho ojo a eso porque otra vez volvemos al asunto de la corrupción, ¿sí? Es decir, la corrupción que está cercana al ejercicio de la función pública tiene que recibir en la práctica, pero sobre todo en términos simbólicos, un golpe devastador de parte del gobierno. Esa es la viabilidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Y por otra parte tiene que estar la base fundamental, que insisto, es la reforma fiscal. Esos dos elementos sí son de largo plazo. Antes de la reforma fiscal, que me la guardo para el último bloque, ¿dónde ve más posibilidades de aglutinar a la oposición? ¿En el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano? Yo no sé si el PRI quiere ser enteramente una oposición. A veces tengo la sospecha de que no, tienen sus razones, ¿no? Creo que está entre el PAN y Movimiento Ciudadano. El PRD, cuya clientela se podría haber pensado que iba a ser precisamente el México plebeyo, lo perdió. Y lo perdió justamente en los acuerdos, digamos, razonables o no, pero los perdió en ese camino y el PRD como tal no existe porque le arrebató completamente, no solamente el voto, le arrebató el posicionamiento Morena respecto a ese México plebeyo. Claro, ¿no? Y es que siempre fueron estas burocracias que orbitaron al discurso de la transición. Desde luego que la condición del PAN y de Movimiento Ciudadano son distintas. Y en eso me gustaría hablar un poquito de economía política nada más. Creo que la razón, yo coincido con usted en que son estos dos polos, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, tiene que ver con la economía del crimen. Claramente, en Jalisco hay un entramado de empresas que lavan dinero al cártel Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones criminales que están imbrincados con ayuntamientos, como ha salido en las últimas semanas en noticias. Hay un sistema que se ha generado alrededor de ese factor importante, pero que en el debate público a veces es invisible. Entonces, no sé si peco de marxista, pero ahí hay una expresión que se cristaliza en Enrique Alfaro. Y luego el otro que convocó fue Cabeza de Vaca.
Y no me parece inocente tampoco que la configuración territorial haya hecho que el liderazgo de los gobernadores de Acción Nacional haya surgido por allá, sino que hay otro entramado entre la economía ilegal, legal, de los empresarios de allá que fueron de los primeros que empezaron con la rebeldía en el manejo de la crisis del coronavirus, que termina por tener una expresión política. Vamos a un corte y me comenta qué piensa de esta apreciación. Claro que sí. Siga con nosotros, por favor. Estamos conversando de buena fe. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Ariel Rodríguez Curi sobre el fin del régimen de la transición y la oposición. Dadas las condiciones que hablábamos, doctor Rodríguez Curi, ¿es posible transitar hacia un nuevo acuerdo nacional que sobreviva a un golpe a la corrupción cuando hay obstáculos de tal peso en la economía criminal y en la configuración regional? No lo sé. Tampoco sé si ya existe un diagnóstico tan preciso para hacer una geografía, por ejemplo, del dinero negro en la política. Ojalá exista y esté disponible para trazar estrategias contundentes. Pero lo que sí sé es que si no se cortan los circuitos de financiamiento de la política desde el bajo mundo, vamos a seguir reproduciendo un esquema muy pernicioso para el país. De la misma forma, si no se cortan los circuitos que permiten formar empresarios desde la política a partir del ejercicio de la función pública, vamos a seguir creando una suerte de burguesía que no le debe y no tiene ninguna lealtad con nada, porque vive de depredar en el Estado mexicano, ¿no? Esos dos me parece que son dos puntos fundamentales. Creo que el aire que necesita el gobierno para hacer este corte respecto a estos poderes fácticos que más o menos se mezclan con las formas tradicionales de la política, son otras políticas públicas exitosas que le permitan al presidente decir, esto es lo que ofrecemos, estos son los resultados y vamos contra eso, que no funciona. Eso que es dinero negro, eso es que es crimen, eso que es corrupción pública, ¿sí? Es decir, el reto es muy grande. Hay que hacer una buena política pública con todas las taras que puede tener la administración pública mexicana, con todos los errores de la propia administración y al mismo tiempo plantear dónde está lo que estorba para, no sé si otra transición, espero que no, sino para una normalización de la vida democrática en México. Es que a veces perdemos todo ese detalle que es lo fundamental. Por ejemplo, se conoció el golpe de la Unidad de Inteligencia Financiera al Cártel Jalisco Nueva Generación y a los ayuntamientos. Pero casi nunca sabemos en qué acaba eso en la fiscalía, qué se atora y dónde. Y lo mismo en otros temas, digo, ese fundamental, ¿no? El combate al dinero negro y al crimen organizado. Pero también pasa en otras dimensiones. Una fundamental para la historia reciente del país, de la que casi nunca hablamos, es de la gestión del territorio y de las fronteras formales. Tuvo un gran papel la configuración y sobre todo la privatización de algunos puertos y aeropuertos y la privatización en los hechos de las aduanas para configurar el México violento. Puede verse con mucha claridad en casos como el del puerto Lázaro Cárdenas. Hay decisiones que se toman en el extranjero sobre cómo se gestiona el territorio en México, que configuran a un país, que ayudan a llevarlo a la violencia y de las que no hablamos por perdernos en la superficie de la política y en señalar solamente a Felipe Calderón, que desde luego que tiene mucha responsabilidad, pero no se agota ahí. Actualmente algunos cambios están ocurriendo ahí. Bueno, por ejemplo, el nombramiento de Horacio Duarte al frente de las aduanas, el hecho de desplazar a la Marina Mercante para tener a la Marina pendiente de los flujos de mercancía también, y otros que hacen pensar que el presidente tiene una idea de eso.
Pero ¿qué nos falta, además de gestionar puertos, aeropuertos y aduanas, para prefigurar una doctrina de seguridad nacional, desde luego sumando la intención de generar seguridad energética, que ha sido la más vocal en este gobierno? Yo creo que primero la recuperación del territorio. Yo creo que esa es una vieja aspiración, es decir, saber cómo es el territorio, quién lo ocupa y qué actividades tienen que ver sobre el territorio. Eso se perdió, eso sí se perdió en el neoliberalismo de una manera dramática y miserable. Y ha tenido efectos perniciosos sobre la vida, la calidad de vida de millones de mexicanos. Yo he celebrado la formación de la Guardia Nacional porque me parece que es en 2018, 2019, 2020, uno de los primeros intentos para volver a tener un control sobre el territorio. Y esto es fundamental. No teníamos una Policía Nacional hasta 1997. No teníamos una Policía Judicial, que es otra cosa. ¿No? Otra cosa completamente diferente. Entonces, uno de los grandes retos de esa nueva normalidad cuando llegue es recuperar el territorio de una manera exhaustiva y fincar una doctrina de seguridad nacional sobre el control del territorio, la seguridad de las personas y de los bienes que están en el territorio y la viabilidad de las relaciones y de los vínculos internacionales. Lo vimos con la gasolina, que estamos sujetos o podríamos estar sujetos a un embargo, por ejemplo, del extranjero para importar gasolina. Lo estamos viendo con los insumos necesarios para combatir la pandemia. Es decir, hay que ponerse con lápiz y papel a calcular qué pasa en caso de emergencia, de qué somos capaces de fabricar y de ser autosuficientes. Esa pregunta apenas existe en el imaginario político mexicano y es irresponsable no plantearla. Y me parece que el gobierno desde Palacio Nacional debe transmitir la necesidad de una nueva evaluación del territorio, de una nueva evaluación de las acechanzas que hay sobre sus habitantes y sobre sus recursos, y de nuevo una nueva evaluación de aquello a que estamos sujetos en una globalización que está muy bien que llegue, pero no la controlamos. Digo, la pandemia es un efecto de la globalización también, hay que verlo así. No lo controlamos, entonces tenemos que hacer cuentas de qué somos capaces de responder desde adentro y de qué dependemos desde afuera. Yo creo que el presidente debe plantearle a la nación la necesidad de un plan, una estrategia de seguridad nacional incluyente y republicana. Yo creo que ni los más acerados enemigos del presidente, uno, ni saben qué es eso ahorita, y no podrían decir que no a una convocatoria política, que tiene que ser política, para ese tipo de documento y de guía, digamos. Sí, hay quizá un cierto desprecio del presidente a la formalización. Así porque es. decía, yo creo que está, porque vemos los signos ahí en las aduanas, en la marina, el regreso al territorio tiene mucho que ver con el transísmico, por ejemplo, que a mí se me hace el proyecto fundamental en esa materia, en cambiar el lugar de México en el mundo, en la administración de López Obrador, con el despliegue de más del doble de servidores de la nación, digamos, de los agentes que había antes en política social, está, pero no se ha formalizado y no se ha acordado en lo formal. Y hay otra cosa que me guardé para el final, que es quizá uno de los puntos de discrepancia ahora del presidente interino de Morena, de Ramírez Cuéllar, de buena parte de la izquierda académica, con el presidente López Obrador, que es la reforma fiscal. Yo estoy seguro que López Obrador ha querido reconstruir la autoridad moral del Estado. Eso primero. Segundo, ver en qué escenario estaríamos si se cobran bien los impuestos que ya se tienen que pagar y si se gastan bien esos mismos impuestos. Y después entonces nos preguntamos por reforma fiscal. Porque hacer una reforma fiscal en estas condiciones, con toda la ingeniería de despachos, de empresas factureras que están acostumbrados a ordeñar al Estado, sería petrificar eso y decir necesitamos más. ¿Tendría que hacerse ahora o tenemos que ver hasta dónde son progresa cosas de ese oportunidad, camino? digamos. Tiene una mayoría prácticamente en las dos cámaras, ¿no? Y vientos favorables incluso en las legislaturas estatales. Entiendo, lo dijo López Obrador cuando fue jefe de gobierno, primero hay que acreditar la autoridad y luego hacer los cambios fiscales necesarios. Me preocupa muchísimo que en la segunda parte de su administración no haya tiempo para guiar esta nueva fiscalidad. De todos modos, cobrando a todos los que no pagan, evitando las fugas bárbaras que hay a partir del trabajo de los despachos y todo eso,
hay una percepción como porcentaje del PIB de todo modo muy baja. Yo no sé si se va a mover espectacularmente. Vamos a ver, ojalá aumente 2, 3 puntos, sería una hazaña, pero no sé si va a salir de ahí. Sí creo que va a salir una mejor utilización del gasto y un mejor cobro de los impuestos que ya existen. De todos modos, creo que eso está en la agenda y debe seguir en la agenda de cualquier gobierno de izquierda. Sí, pero sería uno de los grandes pendientes. Absolutamente. ¿Qué otros pendientes? Yo creo que es ese, es el de seguridad nacional y es el de una política cultural, científica, amplia, que genere el debate donde lo debe generar, ¿no? No en el número de becas para estudiantes, tal cosa, porque eso se dispara y adquiere una centralidad tremenda. Y es que es muy importante que esos que vindican sus becas los tengan, es que es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen mucha voz, porque se nota la vocación de un gobierno, pero no es el gasto más grande que tiene el gobierno en términos de cultura y educación, son otros. Ese manejo tan disparejo, tiene que mejorar ostensiblemente para ser un poco más fluido. Yo soy amigo del conflicto, no me parece que se gobierne sin conflicto, no me parece que renunciar al conflicto sirva para nada, pero hay que escoger los conflictos. Y para gestionar el conflicto en esta nueva correlación de fuerzas, ¿no hay que hacer también una reforma política? Probablemente. López Obrador dice que debería haber 2 partidos nada más, el liberal y el conservador. Yo creo que esos nombres no van a pegar mucho, la verdad, pero sí creo que con una reforma política que proponga, por ejemplo, un parlamentarismo de mayoría relativa y que elimine 100 pluris, podríamos transitar hacia algo así parecido. Sí, yo creo que en términos estrictos, una aspiración de un país con la complejidad de México y con los niveles de competencia que a veces se dan, es un régimen parlamentario o semiparlamentario. Me parece que los propios fantasmas que suscita López Obrador van a ayudar a la oposición a entender, esa oposición que se opuso terminantemente a siquiera imaginarse un régimen parlamentario, los van a acabar de convencer que a lo mejor por ahí se puede caminar. Es decir, un régimen donde haya un presidente con poderes, con capacidad de gobierno, pero abstraído del manejo cotidiano de las cosas, y un jefe de gobierno, como se le quiera llamar, que pueda gobernar en nombre de la mayoría del Congreso. Y que tenga flexibilidad para las crisis flexibilidad políticas. para las alianzas, que tenga flexibilidad para apostar el todo o nada, porque ahí no se pierde tanto, no es lo mismo que con el presidente, etcétera. Yo creo que PAN y PRI, sobre todo, debían de sacar las consecuencias del caso y pensar muy seriamente en si es dable en México un régimen parlamentario. Y yo creo que López Obrador tendría que pensar también que a lo mejor es la última estación de un presidente con las atribuciones constitucionales. ¿O qué pasaría si fuera el último presidente con las atribuciones constitucionales que él tiene? Exactamente. Yo con eso me quedaría, doctor. Muchas gracias por venir. Ha sido una conversación enormemente enriquecedora.